Hola, bienvenido a Aprende Español con Café. ¿Ya tienes tu café en la mano? Entonces, hablemos de formas del verbo en español. Los verbos sirven para hablar de actividades diarias o acciones. Para conjugar verbos en español, necesitamos saber el modo. Recuerda, en español tenemos 3 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo. Y la forma de conjugarlos pueden ser simples, donde necesitamos solo un verbo, o compuestos, donde necesitamos el uso de 2 verbos, uno auxiliar y el otro principal. Hablemos del modo indicativo. Este lo usamos cuando necesitamos hablar de experiencias reales, ya sean en pasado, presente o futuro. Por ejemplo, ayer leí un libro, en este momento leo un libro, mañana leeré un libro. El modo subjuntivo lo usamos para hablar de hechos irreales, como deseos, opiniones, sugerencias, consejos. Por ejemplo, quisiera que leyeras este libro. El modo imperativo lo usamos cuando queremos dar instrucciones, órdenes y que no necesariamente deben cumplirse. Por ejemplo, lee este libro. Para conjugar los verbos, también debemos saber las formas no personales del verbo, que son cuando los verbos no nos dan la información sobre quién realiza la acción. Así que los verbos los podemos usar en infinitivo, gerundio y participio. Veamos cada uno de ellos. Cuando los verbos están en infinitivo en español, siempre terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, comprar, comer, vivir. Y cada uno tiene su propia tabla de conjugación en pasado, presente o futuro. Aquí tenemos un ejemplo de cómo usarlo en presente. Necesito comprar un carro. Quiero comer pizza. Voy a vivir en Colombia. Los verbos en gerundio son los que indican que las acciones están ocurriendo o se están haciendo en el momento. En inglés es equivalente al ing. En español es ando, yendo. Y la forma de usarlos es que los verbos terminados en ar se quita el ar y se pone ando. Los verbos terminados en ir, se quita el y se escribe yendo. Por ejemplo, estoy comprando un carro. Estoy comiendo pizza. Estoy viviendo en Colombia. Ahora hablemos del participio. Son los verbos que dan el significado de que algo ha terminado. Y funciona así. Los verbos terminados en ar se quita el ar y se escribe ado. Los verbos terminados en ir, se quita y se escribe ido. Comprado, comido, vivido. Esto funciona solamente con los verbos regulares. En inglés es equivalente a los verbos regulares
terminados en D, OR y D. Por ejemplo, he comprado un carro. He comido pizza. He vivido en Colombia. Ahora vamos a ver la forma personal del verbo. Esto es cuando el verbo nos da la información sobre la persona y el número de quien realiza la acción. Veamos cada uno de ellos. Hablemos de la persona. Puede estar en singular o plural. Si es la primera persona, es quien habla. Puedo ser yo o nosotros. Si es la segunda persona, es quien escucha. Puede ser tú, vos como pronombre de Argentina o vosotros como pronombre de España. Y si es la tercera persona, es de quien se habla. Puede ser él, ella, usted o ellos, ustedes. Recuerda que en español no tenemos el pronombre it. Nosotros usamos artículos o pronombres demostrativos para hablar de animales, cosas o situaciones. Ahora hablemos del número. Tanto en singular como en plural, si es la primera persona, segunda persona o tercera persona, el verbo va conjugado dependiendo de el tiempo verbal, en pasado, presente o futuro. Cada uno tiene una tabla de conjugación. Hablemos del género. En español es muy importante hablar correctamente según el género, si es masculino o femenino. El verbo tiene su propia conjugación, pero los pronombres deben ser usados según el género. Para las mujeres sería género femenino. Para los hombres sería el género masculino. Para los grupos donde hay hombres y mujeres, se usa el género masculino. Por ejemplo, ellos comen, ellas comen, ellos comen. ¿Te das cuenta? El verbo no cambia. El pronombre es quien da el género. Entonces, para conjugación del verbo, necesitamos saber el modo. En este caso, vamos a usar indicativo, hechos reales. Necesitamos saber quién realiza la acción. Entonces necesitamos el pronombre. En este caso, primera persona de singular, yo. También necesitamos saber en qué tiempo verbal, si es en presente, pasado o futuro. Aquí debemos memorizar la tabla de conjugación para cada uno de ellos. Y así sabremos si necesitamos un verbo simple o compuesto. Aquí he escrito un ejemplo con el verbo cantar en modo indicativo, en primera persona de singular y en cada uno de los tiempos verbales. Ahora practiquemos. ¿Qué hace cada uno? Busca el verbo en infinitivo. Pausa el video para pensar o buscar cómo escribir estos verbos. ¿Escribiste leer, conducir, trabajar? Muy bien. Así son los verbos en infinitivo. ¿Qué hace cada uno? Piensa o busca cómo usar estos verbos en gerundio. Pausa el video
para pensar o buscar cómo escribir estos verbos. Escribiste leyendo, conduciendo, trabajando. Muy bien. Así son los verbos en gerundio. Te preguntarás por qué leyendo tiene una Y. Es porque para cada tipo de conjugación hay unas reglas que veremos en clase. ¿Qué hace cada uno? Piensa o busca cómo se escriben estos verbos en participio. Pausa el video para pensar o buscar cómo escribir estos verbos. ¿Escribiste leído, conducido, trabajado? Muy bien. En este caso, la conjugación de participio es la conjugación de un verbo compuesto. Necesitamos un verbo auxiliar. Por eso, escribimos he leído, he conducido, he trabajado. La explicación de cuándo usamos la conjugación en compuesto la veremos en un siguiente video. We are finished. Did you like this topic? Write on comments. Thanks for sharing and liking this video. Subscribe in this channel. Follow us in all our social media and learn Spanish with Colombian vocabulary.